Hermanos, tengan y reciban mi saludo. Hoy domingo, ya avanzando en nuestra labor de continuar con las enseñanzas de la palabra de Dios, recordando que aún así como nos ha tocado vivir estos días, pero ya el próximo domingo vamos a estar en el mes de agosto, esperando en el Señor que el tiempo que se avecina nos sea favorable. Me quiero referir ya al tiempo de la calor, al tiempo bueno, que nos hace mucha falta para poder salir de la situación que hoy vivimos. Bueno, voy a elevar al Señor Dios una oración y deseando, como siempre, que la palabra de la cual, hermanos, vamos siendo partícipes quede en nuestra mente. Hay que rogar, hay que pedir a Dios para que su palabra pueda quedar ahí, hermanos, en nuestra mente. Nuestra mente a veces se torna un poco débil, pero denos a Dios la gracia para que la palabra de Dios la podamos siempre recordar con prontitud. Padre eterno, gracias por este nuevo día que tenemos la bendición de ver, mi Señor Dios, tu misericordia con nosotros, por cuanto aún en el sueño de la noche nos has guardado, y hasta este momento, mi Señor Dios, informaciones de tu pueblo han sido, mi Señor Dios, favorables. Gracias, oh Señor Dios, y que este día sea motivo de bendición para nuestras vidas espirituales. Razones muy importantes, porque podemos de muy mañana, Señor Dios, estar atendiendo su obra, atendiendo las enseñanzas, y en el curso esta tarde, Señor Dios, una vez más nos reuniremos, nos congregaremos en su nombre para recibir la exhortación de su palabra. Danos, Señor Dios, tu bendición y acompáñanos, por Cristo lo ruego y lo imploro. Amén. Bueno, hermanos, voy a recordar el texto que confirma la enseñanza de esta mañana, que quiero recordar que son los primeros 5 versículos del capítulo 6 del libro de Gálatas, pero la confirmación la tenemos nosotros en la carta que escribe Santiago en el capítulo 5, en el versículo 20. Dice así: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué hermoso, qué lección más hermosa tenemos en esta hora de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, algunos versículos de la Escritura creo que nos llaman poderosamente la atención. Hemos avanzado, hermanos, a un nuevo capítulo y nos encontramos, hermanos, con una hermosa enseñanza que yo debo entender y recordar que si pudiésemos denominar algún nombre, bueno, tendríamos que catalogarla o denominarla de esta forma. Me quiero referir restaurando con amor. Quiero recordar que quien nos da lecciones hermosas de restaurar con misericordia es el Señor Jesús. Creo que vamos siempre a aprender de nuestro Señor cómo se ha empleado en este tiempo de lo que es la dispersación de la gracia del Señor. Se ha llevado a aprender a usar bien la misericordia, porque juicio sin misericordia se hará también al que no ha tenido misericordia. Y Jesús, creo que nos deja una gran enseñanza al respecto. Muchos pasajes bíblicos que el Señor Jesús, Él como Dios, como Señor, Él perdonó
pecados, Él justificó, Él obró misericordia y que en verdad los más se sorprendieron. Creo que la autodisciplina que el Señor Dios nos da toda vez por sus enseñanzas es hermosa, saberla entender y emplear. Bueno, quiero recordar al respecto que el capítulo 5 nos abre a nosotros no solo el entendimiento, nos abre también a nosotros una tremenda puerta que tiene que ver y que está basada de pronto en lo que está relacionado a entender y a comprender que hay que obrar y actuar, por cierto, con mucha misericordia a quien nosotros pudiésemos sorprender en alguna falta. Porque como lo leemos a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, en que a la verdad nos sorprende siempre el Señor a cada uno de nosotros para que podamos actuar y obrar con el amor del Señor. Bueno, si bien ya he hecho recordar, porque para ser misericordioso, para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios y no constituirnos en verdaderos jueces, qué importante es que los 9 frutos del Espíritu puedan estar en nosotros, porque si no están en nosotros no vamos a emplear la misericordia. Recordamos que esta exhortación va dirigida a los que verdaderamente son espirituales, es decir, a los creyentes que conforme se les ha enseñado en el capítulo 5, era, por cierto, el que pudiese siempre el de transitar, caminar por el Espíritu y no por la carne. Cuando hablamos de restaurar, es el término que se emplea para designar la colocación a su debido sitio de un hueso que se ha dislocado. Y eso nos muestra a nosotros, de ahí está tomado ciertamente la palabra restaurar. Eso significa, ¿no?, que por siempre han existido estas personas, ¿no?, que tienen una práctica muy buena de volver a colocar huesos dislocados en el lugar preciso, y muchas veces no han tenido las personas que tener que ser enyesadas, porque el hueso dislocado fue nuevamente colocado en su lugar de origen. ¡Qué hermoso! ¿Eh? Bueno, fíjese que Pablo, él habla acerca que si alguno es sorprendido en alguna falta, y se está refiriendo ciertamente a los espirituales, porque el carnal, ¿qué va a hacer? El carnal va a actuar en su humanidad y no va a hacer uso de misericordia. Pero dice muy claro, ¿no?, si alguno es sorprendido en alguna falta, bueno, se refiere a un cristiano que haya sido descubierto en algún pecado. La razón es una sola, es producto de su vieja naturaleza. Pablo exhorta a los que ciertamente no se debiera tener una actitud de ser ni siquiera jueces, ni siquiera críticos de los hermanos que han caído en una falta, pecado. Bueno, la actitud no debe ser la de un jefe o un juez que determina sentencia contra el que ha pecado, sino debemos recordar que nosotros los cristianos estamos llamados
para hacer es actuar ciertamente con nuestros hermanos. Voy a poner un ejemplo. Quiero tomar el ejemplo de la milicia, el ejemplo de un soldado. Quiero recordar que en la segunda carta a Timoteo hay una consejería que da Pablo a Timoteo, ¿no? Y de ahí me voy a tomar para llevar a entender lo que el Espíritu de Dios ha puesto en mi vida para en esta hora exhortar. Dice, tú pues sufre penalidades como un soldado de Jesucristo. Y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bueno, veamos. Tenemos nosotros que ser como los soldados solidarios, que cuando un compañero de milicia está herido, tendrá que correr a ayudarlo y a sacarlo del lugar del peligro para sanar sus heridas y restaurarle con amor. Esto nunca debe interpretarse como el de tolerar ni consentir el pecado dentro de la iglesia. Si vamos nosotros a una de las tantas enseñanzas que hemos recibido, podemos entender nosotros que cuando algún pecado, alguna falta es descubierta dentro de la iglesia, quiero recordar a los de la familia de Cloé. Pablo a los Corintios recibe la siguiente información. Esa familia informó de algunas instancias incorrectas que habían dentro de la iglesia y vamos nosotros a entender de que el pecado no se puede tolerar, o sea, vale decir que el pecado hay que hablar con claridad, porque si yo hago volver a un pecador y salvo su alma, mire qué glorioso lo que vamos a encontrar en el texto, que yo voy a cubrir, fíjese, multitudes de pecados. Qué hermoso es esto. Entonces, retomando, vemos nosotros que esa familia, la familia de Cloé, le informó al apóstol Pablo que había una situación ilegal. Bueno, vemos nosotros que el apóstol Pablo, él pudo corregir y vemos que al final todo fue resuelto, pero fue quizás en el momento, fue muy difícil el tener que resolver esta situación, pero vemos que ahí se tiene que haber empleado y usado la misericordia y se tiene que haber empleado el amor y sabiendo que en verdad que importante es saber restaurar. Bueno, entonces esto es importante porque nunca quiero reiterar que se debe interpretar como tolerar ni consentir el pecado dentro de la iglesia, sino con el amor que debe reflejarse hacia los que caen en tentaciones, pues es más de un momento y tenemos que reconocerlo, hermano, tenemos que reconocerlo en que todos hemos caído y cometido errores, aún después de nuestra conversión. Reconozcámoslo. A quienes están prestando atención esta mañana, ¿quién de nosotros no ha cometido, luego de haber sido perdonado, luego de conocer la gracia del Señor, y que de pronto en algo caímos? Pero la gloria sea para Dios. Cuando lo hemos reconocido, hemos ido ante la presencia de Dios a través de Jesús y hemos nosotros derramado nuestro ser a la presencia de Dios, buscando perdón, buscando el ser en el Señor, ciertamente a la presencia de Dios perdonado. Reitero, qué hermoso. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Dios bendiga a nuestros hermanos predicadores, a los enseñadores, porque nosotros los hermanos debemos estar dispuestos para exhortar
y restaurar con el amor, reitero, al que ha caído. Y no para terminar de hundir y destruir en el momento de la debilidad. Eso es importante. Vale decir en que, mire, quiero recordar cuántas acciones de misericordia hizo el Señor. Y hay una que no podemos dejar nosotros de no traerla a nuestra memoria, de aquella mujer que fue hallada ciertamente en pecado ante la presencia de Dios, y ahí fueron sus acusadores. Pero mire lo que acontece con la conciencia de los hombres. Porque Jesús dijo, bueno, el que esté libre de pecado, dijo, lance la primera piedra. Yo creo que a la verdad los errores están siempre muy próximos a cometerlo. Más Dios obra misericordia. Entonces, tenemos que nosotros no podemos hundir, no podemos destruir en el momento de la debilidad que encontramos a alguien. Bueno, bendíganos Dios con su gracia. Ahora, lo que se siembra se llega a cosechar. No lo olvide, lo que sembramos cosechamos. Ahora, si un cristiano tiene actitud de juez y no está permitiendo que el amor de Cristo gobierne su vida, y cuando este cristiano llegue a cometer algún error o pecado, recibirá el mismo trato, el que dio a los demás hermanos. En el capítulo 7 del libro de Mateo encontramos un hermoso texto que enseña. La Escritura dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os serás medido. Bueno, hoy se usa la wincha para medir. Hoy se usa la wincha. Pero este mismo capítulo de Mateo, capítulo 7, habla y enseña al respecto, ¿no? En que, ¿por qué solamente ver la paja que está en el ojo ajeno y no ver la viga que nosotros llevamos? Piense, reflexione y medite. Que no estamos exentos de no caer en falta. Si actuamos con misericordia y levantamos al que ha caído, téngalo por cierto y seguro, porque lo que se siembra se llega a cosechar. Vale decir, si yo voy a actuar con misericordia con el caído y no voy a decirle, mire cómo usted, que siendo una persona responsable, teniendo ciertas responsabilidades directas en el templo, y usted cayó en esto, no, use misericordia. Nadie está libre, nadie. Recuerde, nadie está libre. Bueno, qué importante es esto, que los que somos parte del reino y que vivimos en un espíritu humilde bajo el gobierno celestial del reino, siempre se juzgará a sí mismo y no a los demás. Hermano, ¿no juzgamos a nosotros mismos? Es como que saliera una parte, el otro yo, y se gane frente a mí. Y yo esté viendo y me diga, este es tu pecado, este es tu ofensa, esto es lo que tú has cometido. Hermano amado, a la verdad importante es que nosotros partamos por nosotros mismos. ¿En qué sentido? Que me deba juzgar yo a mí mismo. Es decir, esto cometí. Y cuando tengamos que ir a la presencia del Señor,
Poderle decirle, Señor, mire, en esto fallé, en esto fallé, en esto falló, en esto fallé. Y poder decir, Señor, ayúdame porque no lo quiero cometer más. Quiero despojarme de esto. Ayúdame, Señor. Qué importante es esto, que me juzgue aquí mismo. Nos gusta juzgar, pero no nos gusta cuando alguien ve alguna situación nuestra y nos da a entender, no molesta. Bueno, recuerde que con la medida que medimos, seremos medidos. Así que, no sé, antiguamente se usaba el metro. No el metro que andamos ahora. El metro era para medir. Hoy se usa la wincha, ahora hay unas muy adelantadas, que son muy electrónicas. Le dan hasta los niveles, todos los puntos. Bueno, guardémoslo eso mejor. ¿Ya? Y guardémoslo con llaves y botemos las llaves para que no midamos. ¿Está de acuerdo? Espero escuchar a estos amenes. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, recordamos que Santiago nos da una lección importante. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquellos que no hicieren misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué es la misericordia? Es la inclinación a sentir compasión por los que sufren. Y a ellos hay que ofrecerle ayuda. Restaurar al que ha caído en algún pecado es una cualidad de los creyentes espirituales. Y en el capítulo anterior hemos aprendido lo hermoso de los 9 frutos del Espíritu. Esos tienen que estar en nosotros para que verdaderamente seamos creyentes espirituales. Las obras de la carne ya ni siquiera debieran pasar por nuestra mente. Debemos vivir la nueva vida, que es a través del Espíritu de Dios. Glorificado sea el Señor en esta mañana. Bueno, recordamos, esto se debe hacer con un espíritu de mansedumbre. Y vuelvo a lo mismo, mansedumbre, hermano, es un fruto del Espíritu. Y por lo tanto es una característica de todo cristiano espiritual. Es también humildad, que es suavidad. Una suavidad es apacibilidad. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Así que bendíganos el Señor. Necesitamos mansedumbre y humildad para saber perdonar. Bueno, vuelvo al texto. Creo que es importante esta introducción. Y Dios nos ha bendecido con nuestro hermano que nos ha expuesto también, ¿no es cierto?, los primeros 5 versículos. Y siga Dios dando siempre esa gracia, esa revelación, esa sabiduría, porque debo dar gracias a Dios que mis hermanos, ellos escudriñan la Escritura y nos enseñan, no con ejemplos cotidianos, no con ejemplos domésticos. Hemos usado siempre la palabra de Dios para enseñar y para corregir. Si usted tiene buena memoria, va a recordar cómo yo terminaba la predicación el domingo pasado. Que tenía relación. Que cuánto tiempo llevamos congregándonos, ser parte del cuerpo de Cristo. Y esperando en el Señor que estemos llenos de los frutos, los 9 que pueden estar en nosotros. Bueno, entonces, qué importante es lo que el Espíritu de Dios nos enseña. Dice, sepa el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Esa es la primera parte. ¿Cómo puedo yo salvar un alma de la muerte? ¿Expulsándolo de la congregación? Diciéndole usted no tiene parte en este lugar porque usted comete ilícitos, porque usted no se sujeta, porque usted no se somete, porque usted anda desordenadamente. ¿Por qué no tratar con afecto y tratar la situación que vive él o ella?
o que vive quizás un grupo íntegro de una familia, que no ha podido ciertamente salir del error. Recuerde que hay una enseñanza, una lección, ¿no? En que el cojo no se tiene que salir del camino, ¿no? Entonces yo tengo que traerlo a Cristo, ¿no? Tengo que tratarlo con amor. Oiga, ¿cómo vamos a tener tan mala memoria? ¿Qué dice el libro de los Proverbios? Que con misericordia y verdad se corrige el pecado y por el temor a Jehová se aparten del mal los hombres. O sea, lo voy a echarlo primero y después le voy a emplear la misericordia. Empleemos la misericordia. Y si no entendió, a la corrección, ahora vamos a poner la palabra de Dios por obra. Lo vamos a llamar al templo. Lo pondremos ahí. Y recuerde que todo esto, litigios, si pudiera así definirlo, se tenían que resolver en presencia de 2 o 3 testigos. Bueno, ahora, si el tal no reconocía el error, si no reconocía ciertamente su falta, habiéndose dado alguna oportunidad, y si nuevamente era llamado, bueno, ahí recién es como abrirle la puerta y había que tenerlo, dice, como publicano, como una persona no apta dentro de la obra. Así que Dios obre misericordia. La gracia del Señor Dios sea con nosotros. Había que tratarlo como un gentil, como un publicano, que no eran amados ni queridos en medio de los judíos. Bueno, añada Dios bendición y gracia en nuestras vidas. Entonces, esa es la primera parte de hacer volver, hermano, hacer volver. Jesús, el Señor, nos deja lecciones maravillosas donde a los hombres los hizo volver del error por la predicación. Predicación profunda, predicación con autoridad de Dios, y a la autoridad de Dios ciertamente los hombres dejaron el error, dejaron el pecado y fueron parte, los judíos. ¿Cuántos judíos dejaron el pecado, dejaron la maldad? Recuerden lo que Jesús le dijo a la mujer: ni yo te condeno, pero le dijo una cosa: no peques más. Esa es la forma de corregir, pues, hermano. Como corrigió el Señor. Decirle, hermano, bueno, vamos a orar, pero hermano, hermana, no peque más, para que no le venga cosa peor. Aleluya. Bueno, este pasaje se establece la gran característica diferencial de la verdad cristiana. Es algo de lo que uno no puede extraviarse. No es solo intelectual, filosófica o abstracta, sino siempre es una verdad moral. Lo más claro de todo es lo que leemos en Juan. Más dice, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. La verdad del Evangelio es algo que hay que poner por obra. No solamente es el objetivo de una búsqueda intelectual, sino siempre una verdad moral que desemboca en la acción. No es meramente algo que se estudia, sino que se hace. No algo a lo que hay que someter solamente la mente, sino toda la vida. Santiago concluye su carta con uno de los pensamientos más elevados y diferentes del Nuevo Testamento, que además aparece más de una vez en la Biblia. Supongamos que uno yerra y se extravía, y supongamos que un hermano suyo en la fe le rescata de un error y le devuelve al buen camino. Ahí está centrado el texto. Supongamos que alguien yerra, se extravía, y supongamos que es un hermano suyo en la fe y le rescata de un error y le devuelve al camino del Señor. Bueno, este último no solo ha salvado de la muerte el alma de su hermano. Alabado, gloria, alabado sea. Esa es la primera parte, y que me encanta esto: hacer volver a alguien del error, a alguien que ha pecado, alguien de tener que decirle, hermano, a la verdad usted ha pecado, y
y vaya y acuda a la misericordia de Dios, pida perdón y pida ese perdón verdadero y que sienta usted, se sienta perdonado en la presencia de Dios y vuelva al camino, vuelva, porque para allá va la muerte, va la perdición. Vuélvase. ¿Por qué razón? Porque Cristo pagó por su alma y su alma vale más que todos los tesoros de esta vida. Tanto vale su alma y poderle decir, y Dios me ha puesto a mí como instrumento para decir, hermano, tómese de mi brazo y vamos y avancemos y continuemos en la gracia del Señor. Que así sea. Que así sea. Porque si estamos actuando en misericordia, ¿acaso Dios no podría hacer misericordia en un tiempo futuro? Si por alguna situación yo hierro blanco, si yo me extravío un poquito, ¿no podría el Señor Dios poner un samaritano, curar mis heridas y volverme? Qué hermosa es la palabra esta mañana, qué hermosa es la palabra. Usemos de la misericordia, no usemos el hacha, no usemos el empujón, no usemos el pensamiento, no puede estar con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Cristo murió por él y Cristo murió por mí y Cristo no hizo diferencia. ¿Cuál era el grado de mi culpa antes de venir a Él? Sea de bendición el que hace volver a uno del error. ¿Por qué razón? Porque cubrirá multitud de pecados. Mira, aquí nos ponemos nosotros. Yo hago volver a alguien del error, lo pongo en el camino del Señor. Estoy haciendo la labor pastoral, la labor de Cristo, trayendo al reino, trayendo almas para salvarlas. Y eso me va a permitir en la gracia de Dios que serán cubiertos muchos de mis pecados. Alabado sea el Señor. Entonces, este último no solo ha salvado de la muerte el alma de su hermano, sino que ha expiado una multitud de sus propios pecados. Recordamos, expiar significa borrar las culpas y purificarse de ellos. La Biblia nos muestra algunas maneras de obtener el perdón de pecado mediante la limosna. Lucas 11:41 dice, esto lo toma el Señor Jesús. Dice, pero dad limosna de lo que tienes y entonces todo os será limpio. El Señor les mandó dar como limosna lo que codiciaban en su corazón, para que todas las cosas les fuesen limpias. Alabado sea el nombre del Señor. Qué glorioso lo que el Espíritu de Dios ahora nos enseña. O sea, fíjese lo que Jesús le está dando a entender, que también, fíjese, mediante la limosna, ellos también podían tener, fíjese, cierta justificación en el Señor. Ahora vemos nosotros, a través de la palabra del Señor, cuando vemos nosotros en el libro de Lucas, cuando Jesús estuvo en el hogar de Simón el fariseo, y vemos la mujer que ahí entró al hogar y vemos cómo ella está en la presencia del Señor, ungiendo al Señor. Y vemos lo que dijo el Señor. Por lo cual te digo que son muchos pecados les son perdonados, porque mucho amó. Mas a quien se le perdona poco ama. Qué importante es esto. ¿Cómo amó la mujer a Jesús? Que sus muchos pecados le fueron perdonados. Y Simón, el dueño de casa, voy a usar este término, este léxico, ni siquiera estaba allí. Léxico es nuestro. Bueno, otra de las razones es mediante perdonando a otro. Mateo, versículos 14 y 15, Mateo 6, 14 y 15 dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mire qué hermoso. Yo perdono y el Señor me perdona. ¿Qué me perdona? Perdona mis ofensas. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Bendito es el que vive. Ahora, es decir, haciendo volver a un pecador de su mal camino. Dios le perdona muchas cosas al que ha sido instrumento para que otro hermano vuelva a él. Y quiero reiterarlo, que esto es muy importante. Dios perdonará muchas cosas al que ha sido instrumento para que otro hermano vuelva a él. ¿A quién? Al Señor. Mire qué glorioso lo que escribe Daniel. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Dios bendiga a los pastores, Dios bendiga a los predicadores, que estamos llamados, hermanos amados, para unificar, estamos llamados para que vengan a Cristo. No podemos ser juez de nadie. Tenga Dios misericordia de nosotros. ¿Quiere que Dios use misericordia con usted? Sea misericordioso. Use la misericordia. Bueno, qué importante es, como siempre, para nosotros la palabra del Señor. Bueno, porque a la verdad esto es muy glorioso, ¿no? El honor más grande que Dios quiere dar se le otorga al que guía a otro hacia Él. Porque el que lo hace, consigue nada menos que participar de la obra de Jesucristo. Porque Jesucristo trae a los pecadores para presentarlos al Padre. Y nosotros, con nuestras oraciones, nosotros con una buena consejería, nosotros poniendo por práctica, hermanos, la misericordia de Dios, cuando traemos a alguien al Señor, estamos haciendo la labor, hacemos participar de la obra de Jesucristo. Alabado sea el Señor. ¿Es así? El Salvador de la humanidad, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero terminar. El consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Alabado sea el Señor Dios, ¿no? Qué importante entonces es establecer la sana doctrina, y haciendo por cierto que al establecerla me voy a salvar a mí mismo y a todos los que oyeren. Así que Dios le bendiga, hermana iglesia. Amén. ¿Sí? Bueno, aquí no puedo escucharlo, amén. ¿Cómo me encantaría que me digan, sí, amén, mi pastor? Ya no voy a ser el juez de mi hermano. Mi pastor, ya no lo pondré en la primera línea para acusarlo. Me pondré detrás de él y lo apoyaré y pediré misericordia por él, porque yo hoy me puedo presentar a tu presencia. Él está avergonzado, ha cometido error, me lo ha conversado, no me lo ha confidenciado, me lo ha conversado para que yo le ayude. Y aquí estoy, Señor, para ayudarlo a salir, para que tú obres misericordia y lo recibas nuevamente en tu presencia. Recuerde. ¿Por qué se nos olvidan las enseñanzas cuando hay que actuar en misericordia? ¿Qué hizo el padre de familia? Se fue el hijo. Sabía el padre de familia que el hijo tenía que volver. ¿Qué hizo? Mandó al hermano mayor a decirle, oye, dile a este que no avance porque no lo voy a recibir, no quiero nada con él. Dice que estaba ahí en el camino y lo conoció. Y qué importante.
le puso vestido, le puso calzado, le puso anillo. Ahora dijo, este era mi hijo perdido, ahora es hallado. Y dijo, ahora es que hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo. ¿Sabes cuál es la celebración? ¿Sabes cuál es la celebración? Está dentro de la Escritura. Porque cuando un pecador se vuelve, hay gloria en los cielos. Usa misericordia para que Dios sea misericordioso contigo. Bendición. Voy a orar y esta palabra traiga bendición a nuestras vidas. Mi Señor, qué sabio consejo tú nos das en esta hora. Mi Señor, es el planteamiento que hace Santiago. Señor, tiene una lucidez, una revelación maravillosa que tiene que ver el que hace volver del error. Cubrirá multitudes de sus pecados. Señor, hoy Cristo Jesús, tú eres quien ha hecho misericordia con nosotros y has perdonado nuestras ofensas y nos has dado, Señor Dios, hoy por misericordia la potestad de ser llamados tus hijos. Señor, queremos y deseamos agradarte siempre por siempre. Danos tu gracia y tu bendición. Por Jesús lo ruego. Amén. Bueno, hermanos amados, nos estaremos encontrando esta tarde a las 6 de la tarde. Hemos tenido algunas situaciones de no salir bien a que ustedes nos vean porque tenemos problemas con el internet. No hemos podido lograr entre ninguna de estas compañías que hoy existen en este sector para tenerlo en medio nuestro. He hecho yo lo humanamente posible, igual me ha ayudado mucho David, pero no hemos podido, por ahí también el hermano Camilo ha tratado, pero no tenemos aquí en este sector. Pero esperando en el Señor que esto sea resuelto porque queremos que usted sea partícipe de todo nuestro servicio. El Señor le bendiga y voy a pedir la bendición. Todos me decían, mi pastor, no, estaban todos esperando la bendición, pero a la tarde yo voy a hacer como hizo el varón de Dios, ¿no? Como el varón que pidió la doble porción. Bueno, la doble porción la recibía el hijo mayor para que entendamos que a veces mal se interpretan las doctrinas. Pero bueno, Dios le bendiga en la mañana y Dios te bendiga esta tarde. Padre eterno, gracias por tu enseñanza, sea motivo de mucha bendición a nuestras vidas espirituales y bendice a este pueblo, Señor Dios, que atiende tus enseñanzas. Por Cristo yo lo ruego. Amén y amén. Nos vemos. Bendiciones hasta la tarde. Estén todos bien.